vamos a compartir entonces un tema interesante en esta oportunidad. Y nuestro tema para hoy dice: servir a Dios con integridad. Servir a Dios con integridad es nuestro tema. Y vamos a leer la palabra de Dios que encontramos en el libro de Josué, en su capítulo 24 y su versículo 14. Voy a lecturar la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y al pie de la letra dice las Sagradas Escrituras de esta manera: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Qué interesante lo que hoy Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos enseña a través de su palabra, porque todos sabemos que la palabra de Dios es para enseñarnos, es para corregirnos, es para enderezarnos. Para todo nos sirve la palabra de Dios. Servir a Dios con integridad. Alguien dirá: ¿qué quiere decir integridad? La palabra integridad, hermanos, en otras palabras se traduce como honradez, honestidad, respeto, responsabilidad, puntualidad. Eso nos llama mucho la atención, porque si nosotros queremos servir a Dios con integridad, entonces tenemos que ser honrados para servir a Dios. Tenemos que ser honestos, tenemos que ser respetuosos y tenemos que tener una responsabilidad. Qué interesante. También tenemos que ser puntuales en las cosas de Dios, porque para servir a Dios, hermanos, no tenemos que servir a Dios como nosotros queremos, a nuestra manera, no, sino que tenemos que entrar bajo la obediencia de Dios. Y ese es el punto que muchos de nosotros no nos gusta, porque nosotros más nos gusta o preferimos hacer las cosas como nosotros queremos, a nuestra manera, pero no nos gusta entrar bajo la obediencia de Dios. Ese es el problema. Y Dios quiere, por eso Dios dice en su palabra: ahora pues, temed a Jehová. Oiga,
Porque Dios es un Dios santo. Número 1, Dios es un Dios santo. Número 2, Dios es justo y Él no permite pecado. Por lo tanto, nosotros debemos servir para honrar y glorificar su nombre, pero servirle con integridad. Oiga, porque si nosotros nos llamamos ser hijos de Dios, pero si en nosotros no hay honradez, si en nosotros no hay honestidad, si en nosotros no hay respeto, si en nosotros no hay responsabilidad, no hay puntualidad, eso es no servir con integridad. Por eso dice la palabra de Dios, hermanos, que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solamente el que hace la voluntad de mi Padre, dice Jesús en su palabra. No todos. ¿Por qué, dirá usted? Es cierto que nos llamamos ser cristianos evangélicos, pero no todos tenemos el cumplimiento de la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestro padre al otro lado del río en Egipto, y servid a Jehová. Sabemos entonces que nosotros tenemos un Dios santo. Él es perfecto, Él es justo, Él es cabal, hermanos. Y nosotros tenemos que ser hijos de Dios. Tenemos que santificar nuestra vida. Pero muchas veces nosotros utilizamos una palabra y decimos: es que no hay santo en esta tierra. Pero Jesucristo dice en su palabra: sed santos porque yo soy santo. ¿Se puede hacer santo? Claro que sí. Pero va a depender de nosotros. Si nosotros practicamos las cosas, los puntos principales, lo que hoy estamos aprendiendo, tenemos que ser una persona íntegra. ¿Qué es hacer una persona íntegra? Es aquella persona que siempre hace lo correcto, hace todo aquello que se considera ser bueno. Nosotros tenemos que hacer solamente las cosas buenas, rechazar las cosas malas.
Pero muchas veces nosotros, hermanos, decimos: yo soy hijo de Dios. Pero a veces hemos escuchado predicaciones, hasta a veces hemos leído la Biblia, que no es bueno practicar tal cosa, y aún todavía lo practicamos. Pero Dios nos habla a través de su palabra que tenemos que temer a Jehová. ¿Qué es temer? Algunos consideran la palabra temer es tener miedo. Pero hay una diferencia, hermanos. Yo veo el temer a Dios es respetar. Hay una diferencia, el respeto y el miedo. El respeto es tener reverencia a Dios. Respetar a Dios, no importa el lugar donde uno esté. Tenemos que respetar a Dios, hermanos, cuando estamos en nuestra casa, cuando vamos en el camino, cuando vamos en donde quiera. No solamente cuando nos congregamos en la iglesia, porque muchas veces nosotros cuando llegamos, nos reunimos, nos congregamos en los cultos, ahí nosotros demostramos un respeto. Pero ya estando afuera ya somos otro. Pero Dios quiere, hermanos, que nosotros tengamos reverencia. Debemos respetar a Dios, no importa el lugar hasta donde usted está. Porque recuerde, hermanos, que delante de los ojos de Dios no hay cosa oculto. No hay cosa oculto delante de los ojos de Dios, porque los ojos de Jehová están en todo lugar. Por eso algunos de las palabras del salmista David, cuando él dijo: ¿de dónde me huiré yo de tu presencia? Si yo me fuere hasta lo más profundo de la tierra, allí estás tú. Y si me fuere en lo alto de los cielos, allí estás tú. ¿Por qué? ¿Por qué David expresaba estas palabras? Es porque él se había dado cuenta que delante de los ojos de Dios no nos podemos esconder. Tal vez alguien puede decir: bueno, yo ya cometí un error, ya cometí un pecado, pero nadie me está viendo. Pero oiga, mi hermano, que los ojos de Jehová están en todo lugar y no hay nada oculto delante de los ojos de Dios. Por eso es necesario, hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos que respetar a Dios. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Porque Él es un Dios santo. Él es justo y no permite el pecado. Él no permite el pecado. Aunque mucha gente no le gusta, tal vez hay alguien dirá: ¿quién es ella para juzgar? Pero yo no estoy juzgando a nadie, sino que solamente estoy aclarando lo que Dios pide de mí y de usted.
Por eso la palabra de Dios, hermanos, podemos entender. Porque les decía, muchos entendemos la palabra temor es un miedo. Quiero decirles que la diferencia del miedo y del temor, oiga, el miedo es una reacción al presente. O en otras palabras, tener miedo a alguien cuando está enfrente de nosotros. Un ejemplo, alguien que se presenta delante de nosotros con una arma, ¿qué hay allí? Hay miedo. Eso es, hermanos, la diferencia del miedo. La palabra de Dios en esta oportunidad nos enseña que el temor es una reacción anticipada a un futuro que no ha ocurrido. Porque, hermanos, el temor es de que nosotros tenemos que tener un temor que un día nos vamos a encontrar, no sé cuánto, pero nos vamos a presentar delante de alguien especial, que en ese día entonces Él nos va a juzgar, nos va a pedir cuenta. ¿Qué estamos haciendo ahora en esta vida? Esa es, hermanos, la reacción del temor que nosotros tenemos que llevar en nuestra mente, que un día va a llegar un día, aunque usted no lo crea, alguien dirá esto es mentira, esto no es cierto, pero yo quiero decirle, mis hermanos, que va a llegar un día donde usted y yo, aunque usted no me crea ahora, nos vamos a presentar delante de un juez justo. Allí entonces Dios me va a pedir cuenta a mí, le va a pedir cuenta a usted. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora que estamos en vida, mi hermano y hermana, amigo que me escucha? Esa es la reacción del temor, que es algo que nos anticipa que debemos respetar a Dios, honrarle a Dios. Honrarle a Dios, hermanos, es de que nosotros tenemos que guardarnos, no cometer pecado. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Porque Dios nos está anticipando que va a llegar un día que usted y yo vamos a ver a nuestro Padre tal como Él es. Vamos a tener la dicha de presentarnos delante de Él y vamos a platicar con Él, porque Él nos va a pedir cuenta y nosotros tenemos que responder, sea que estamos haciendo bueno o sea lo que estamos haciendo malo, pero vamos a responder la pregunta. Hermano, la palabra de Dios hoy nos exhorta que servirle a Dios con integridad, no solamente servir a Dios como nosotros queremos, a nuestra manera,
Tenemos que servirle a Dios con honradez. Debemos ser honrados en la presencia de Dios. Tenemos que guardarnos para Él, no permitir el pecado que llegue a nuestra vida, hermano y hermana. El enemigo es astuto, porque él ofrece el pecado. Y en otras palabras, el pecado no es amargo, el pecado es dulce, porque mucha gente comete pecado porque el pecado atrae a la persona. Pero el propósito del enemigo, hermanos, hermanas, amigo que me escucha, ¿cuál es su propósito? Es para que nosotros caigamos en tentación. Y es poder alejarnos de la presencia de Dios. Pero cuando aquella persona es honrado, aunque venga el pecado allí adelante de la persona, no es fácil que cae, porque es honrado, respeta a Dios. Dios también quiere, hermanos, que seamos honestos. La palabra honesto, seamos cabales. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Seamos perfectos. Ya no es tiempo, hermano, hermana, que nosotros estemos practicando la mentira. Porque es eso lo que muchos de nosotros ahora practicamos y decimos: una mentira no es pecado. Pecado es si yo estuviera, dicen muchas hermanas, si yo estuviera con otro hombre. Los hermanos dicen: si yo estuviera con otra mujer o estuviera en una cantina, eso es pecado. Pero una mentira no es pecado. Pero la Biblia nos enseña, hermanos, que no hay escala de pecado. Pecado es pecado. Donde va, dice la Biblia, donde va el borracho, el hechicero, el asesino, allí va también el mentiroso. Pero Dios dice que nosotros tenemos que servir a Dios con honradez, con honestidad, con respeto. Tenemos que respetarnos unos a los otros. Para poder respetar a Dios, tenemos que respetarnos nosotros unos a los otros, hermanos. Pero muchas veces ahora, si nos damos cuenta, ya no hay respeto dentro del pueblo de Dios. Dios también quiere, hermanos, la corrección entre nosotros. Tenemos que corregirnos unos a los otros. Alguien dirá: a mí nadie me va a corregir. Yo soy lo que soy y a mí nadie me va a mandar. Pero la Biblia nos enseña, hermanos, que servirle a Dios con integridad es de que tenemos que recibir la corrección del uno al otro. También servirle a Dios con integridad tenemos que tener responsabilidad. Pero muchas veces hemos fallado nosotros a Dios en no hacer responsables en lo que Dios nos ordena.
Tenemos que ser responsables, hermanos, en lo que Dios nos ordena. También servirle a Dios con integridad. Tenemos que ser puntuales. Tenemos que ser puntuales para servirle a Dios. Todos en nuestra congregación tenemos un horario de servicio. ¿Qué hora se inicia el servicio para adorar a Dios? Nosotros tenemos que ser puntuales, tenemos que estar a la hora indicada. Pero ¿cómo le fallamos nosotros a Dios? Llegamos cuando ya el culto va a la mitad, y eso no es ser puntualidad. Eso es fallar delante de Dios. Pero servirle a Dios tenemos que ser puntuales. Servir a Dios con integridad tenemos que tener la firmeza, estar firme. Porque la palabra de Dios, hermanos, nos exige que nosotros tenemos que servir a Dios con integridad y en verdad. No lo hagamos solo para cumplir, sino que tenemos que servir a Dios en verdad. Para servir a Dios, hermanos, hay puntos principales que nos puedan guiar y llevarnos a la vida eterna. ¿Sabe por qué muchos dirán en aquel día, cuando Dios dirá no los conozco? Muchos se presentarán con pretextos, otros diciendo, Señor, ¿acaso yo no te serví? ¿Acaso yo no fui cristiano 30, 40, 50 años? Estuve perseverando. Señor, yo era el que predicaba. Señor, yo era el que cantaba mejor. Señor, muchos van a decir, Señor, yo iba a orar por tus hijos. Y cuando yo oraba, tus hijos se sanaban. ¿Qué va a decir Dios? No los conozco. No sé quién es usted. No sé de dónde viene. Apartados de mí, hacedores de maldad. Ahí entonces dice la Biblia, será el lloro y el crujir de dientes. Por eso, hermano, hermana, hoy Dios nos está hablando, es para nuestro bien. Si Dios nos regaña a través de su palabra, es para nuestro bienestar. No es porque Dios no nos quiera. Alguien dirá, ¿por qué Dios a mí me regaña? Entonces Dios no me quiera. No, Dios nos ama y por eso Dios nos exhorta a través de su palabra, mis hermanos. Pero ¿qué tenemos nosotros que hacer? Guardar la palabra de Dios, reverenciar la palabra de Dios. Reverenciar es que usted ponga su mejor atención a la palabra de Dios. Pero hay mucha gente hoy en día, cuando escucha que ya viene la predicación y dice, ya va a empezar esa hermana una vez más a regañar, ya va a empezar ese hermano una vez más a regañar. Pero la palabra de Dios dice que nosotros, si nosotros queremos servir a Dios con integridad, tenemos que recibir la corrección.
Cuando Dios nos corrige a través de su palabra, ¿qué debemos nosotros hacer? Tenemos que poner nuestra mejor atención y decirle a Dios: gracias, papá, porque me estás corrigiendo mis errores. Ese es el propósito de Dios, hermanos, poder corregir. ¿Para qué? Para que nosotros nos afirmamos en los caminos de Dios. Ese es el propósito de Dios, que nos habla a través de su palabra en esta oportunidad. Servir a Dios con integridad. Esperando, hermano, hermana, amigo, usted que me escucha, le haya quedado los puntos principales que debemos practicar para poder heredar el reino de los cielos. Así que Dios bendiga la poderosa palabra de Dios en esta oportunidad.